Listo. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Son características que tiene que tener cualquier buen líder. Hay muchos líderes que no aplican estos tres temas. Entonces, el liderazgo es importante porque no es solamente mandar a los demás, es acompañarlos. Y para eso entra este tema. No todos son líderes, algunos solo son jefes. Entonces, esa es la característica entre las dos cosas que se debe tener en cuenta. No convertirse en un jefe, sino ser un líder, el que acompaña, el que le hace el seguimiento al equipo de trabajo, el que trabaja con ellos a la par. El segundo tema que hay que tener en cualquier dirección es la toma de decisiones. Entonces, las decisiones son lo que dan el rumbo a la organización, a las empresas, a los proyectos, y entonces es una parte muy importante dentro de la dirección. Y el trabajo en equipo, que también ya lo hemos venido mencionando en otras ocasiones. Entonces, empecemos con la primera parte, que es acerca del liderazgo. Entonces, ¿qué se entiende por liderazgo? Entonces, es la influencia que puede tener una persona, un individuo, sobre las decisiones que toman las otras personas. Ya enfocando esta definición directamente en lo que tiene que ver con la administración, el liderazgo es poder influenciar al equipo de trabajo para que todos en conjunto velen por ese bien común de la organización o de la empresa en la cual están trabajando. Entonces, hay que entender que un líder es el administrador ideal, es el que se le asigna esas cualidades intelectuales y morales con las cuales puede hacer que las demás personas mejoren su trabajo, mejoren su rendimiento dentro de cada una de las funciones que deben cumplir. Entonces, hay ciertos rasgos que se ven dentro de lo que es un liderazgo. Tenemos la parte del impulso. Entonces, ¿qué son los impulsos? Son ese nivel de esfuerzo que cada una de las personas ejerce. Y entonces, el director que tiene ese liderazgo es el primero que tiene que dar el ejemplo con ese impulso. Ese alto deseo de lograr, de alcanzar las metas, presentar esa energía de que las cosas sí se pueden desarrollar, que las actividades tienen un objetivo y que hay una iniciativa presente para alcanzarlas. El segundo es el deseo de dirigir. Entonces, muchas veces algunas personas se ven dentro de la parte de la dirección, pero no tienen ese deseo por hacerlo. Entonces, es muy importante que se refleje que en verdad le gusta esa función que está cumpliendo y que desea realizar dentro de la organización o de la empresa. Entonces, mostrar esa disposición para asumir esa responsabilidad de la dirección. Esto no se puede dar, el liderazgo no se puede dar sin el ejemplo. Entonces, para el ejemplo están estas dos partes de aquí que son fundamentales, que es la integridad y la honestidad. Entonces, las relaciones de confianza entre la persona que lleva el liderazgo en el grupo y los demás que lo componen se da a través de ese reflejo de honestidad e integridad que tiene que tener. Y la congruencia que hay entre lo que piensa, entre lo que siente y entre lo que hace. Entonces no le puede exigir a los demás que sean puntuales si él no es puntual dentro de la organización. Entonces ahí está esta parte muy importante. La tercera, que no es tampoco menos importante, es lo que tiene que ver con el conocimiento y con la inteligencia. Entonces, la parte del liderazgo requiere de un conocimiento relacionado con las actividades que se están desarrollando dentro de la compañía y también esa inteligencia que muchos la llaman inteligencia emocional para poder interactuar y trabajar con las demás personas. También para poder sintetizar, para poder interpretar toda la información que se maneja dentro de la organización. Entonces, estos son los rasgos que debe tener cualquier líder. En alguna ocasión les dije a unos estudiantes, hay personas que nacen con esos rasgos. Entonces, hay algunas personas que reflejan ese deseo de dirigir, de impulsar ese conocimiento, pero eso no significa que una persona que no tenga esos rasgos no pueda adquirirlos. Todo con trabajo, con decisión, se puede llegar a tener. Entonces, cualquier buen líder tiene que tener estos rasgos. Hay una representación gráfica
que es acerca del estilo de liderazgo que se debe tener en una organización y cómo se puede hacer una especie de evaluación si se tiene o no esas características. Entonces, esta representación se conoce como el grid administrativo. ¿A qué se refiere? Entonces, está basado en unos estilos de interés por las personas, de interés por la producción, y hace un cruce para tratar de definir eso que debe tener cualquier administrador en cuanto al liderazgo se refiere. Entonces, la figura muestra, la grilla es como una especie de malla en la cual se reflejan las diferentes características que se deben tener. Entonces, en el primer cuadrante, en el cuadrante 1.9, él refiere que ese estilo representa un interés por la producción. Ese significa el número 1. Y el 9, el interés por las personas. Entonces mire que en este cuadrante prevalece más la producción que la atención por la gente. Entonces hay que tener cuidado y se debe considerar las necesidades que tienen las personas y que la producción en verdad es secundaria. Entonces, ¿hay alguna pregunta por allí? Creo que hay un micrófono abierto. Bueno, entonces, a eso se refiere ese primer cuadrante. Entonces hay que tener más cuidado a las necesidades de la gente y que la producción sea algo secundario. En el otro cuadrante, que es el cuadrante 9.9, entonces está otro tipo de estilo donde el 9 significa que hay un alto interés tanto por las personas como por la producción. Entonces es un equilibrio. Es una gerencia óptima, es lo que se debería generar. No descuidar ninguno de los dos aspectos, ni las personas con las cuales está trabajando, ni la producción o los objetivos que tiene la empresa. En el centro está el 5.5, que es un balance entre las necesidades de la gente y los objetivos. Entonces es una especie de sistema en transacción. Se llama una gerencia tibia. ¿Por qué? Porque si bien ya está alcanzando ese equilibrio, aún le falta. Entonces no está dando su máxima capacidad para prestar esa atención que quiere tanto la empresa como las personas que trabajan en ella. En el de abajo está el 1.1, que es donde hay un mínimo esfuerzo. Son esos gerentes, esos líderes donde prácticamente ni se sabe que están de nombre, pero la gente no los conoce, no cuenta con ellos, no se puede trabajar con ellos. Entonces eso es lo que se conoce como una gerencia muerta. O sea, hay una persona nombrada en el cargo, pero no está haciendo toda esa parte necesaria que se requiere para la parte de tanto de las personas como de la producción. Y el 9.1, donde las personas son instrumentos de producción, se enfoca únicamente en el trabajo y es producir o morir. O sea, si alguien no es capaz de cumplir con los estándares de producción que se tiene, pues sencillamente lo despiden y lo reemplazan fácilmente. Entonces no se está considerando a la persona dentro de todas sus capacidades ni se les está dando apoyo. Sencillamente se cierra solo en la búsqueda de resultados. Entonces lastimosamente hay muchas gerencias que caen en este cuadro bajo. Estos son los dos peores estados que puede tener cualquier gerente. Entonces dentro del grid administrativo, el mejor estado es el que está aquí, donde tanto las personas como la producción es lo máximo, es lo importante para lo que un administrador, para lo que un líder debe trabajar. Existe otro estilo que se conoce como un estilo de liderazgo femenino. Esto no significa que sencillamente solo se puede establecer por mujeres, no. Sencillamente es un estilo enfocado en esas características que se les enseña o se les da en cualidad a las mujeres. Entonces dice que mientras una gerencia tradicional se basa en dar órdenes, el estilo de gerencia femenino dice que enseña y facilita. Entonces es darle a la gerencia esas características que se puede decir de las madres que dan hacia las personas, hacia los niños pequeños. Entonces eso es lo que se quiere tratar de llevar a la parte de la gerencia. Entonces dice, mientras la tradicional limita y define, la gerencia con estilo femenino autoriza. Entonces sencillamente las personas que trabajan con ese equipo de trabajo le dan al líder
el conocimiento, le dan a conocer de lo que van a realizar y él se limita a autorizarlos, a decirles si pueden hacerlo o no pueden hacerlo, pero no los restringe. Entonces tiene esa capacidad de creatividad la persona que trabaja, una cierta libertad en cómo puede desarrollar sus funciones siempre y cuando cuente con esa previa autorización del líder. O sea, no es pasarse por encima del líder, sino aportar. En la gerencia tradicional está el concepto de dar las órdenes. Un jefe emite unas órdenes y el personal de trabajo las cumple. En cambio, en el estilo femenino dice que se sirve a través del ejemplo. Entonces, no es dar solo órdenes, sino mostrarles cómo se puede desarrollar esas funciones. Por esta otra parte dice que hay aumentos anuales automáticos. Entonces, el incremento que exige el gobierno para los pagos, entonces es el únicamente, estrictamente el que se les da a las personas. En cambio, en este otro estilo de gerencia dice que hay una remuneración según el desempeño. Entonces, algunas compañías manejan la parte de comisiones. Si la persona logra ciertos niveles de desempeño, pues se les emite una recompensa, una remuneración para reflejar ese trabajo que ha desarrollado. Mientras en la gerencia tradicional se maneja el concepto del castigo, o sea, si alguien no cumple una función tiene que someterse a un castigo y tiene unas consecuencias, en la parte del otro estilo de gerencia está el concepto de premio. Entonces, si alguien cumple con sus funciones a cabalidad, entonces va a recibir un premio, una recompensa. Mientras el tradicional es algo rígido, este otro estilo refleja algo más flexible. Y mientras en el tradicional el jefe es el que se encuentra en la cima, es intocable prácticamente, en este otro estilo está en el centro, está apoyando a todo el equipo y trabajando en conjunto. Entonces, estos estilos de gerencia distintos reflejan un poco lo que significa el liderazgo. Entonces, el liderazgo está más enfocado a este estilo. Como les digo, no es que sea estrictamente para las mujeres, sino que está inspirado en la forma en la que la mayoría de las mujeres cuida a las personas, a los niños pequeños, a sus hijos. Entonces, está reflejado de ese modo. Bueno, el otro concepto que tenemos aquí en la parte del liderazgo está la toma de las decisiones. Entonces, cualquier gerente, cualquier administrador tiene que enfrentarse a esa toma de decisiones. Muchas veces no se tiene la información completa, nos gustaría conocer el panorama exacto. Entonces, como se muestra en la imagen, nos gustaría saber a dónde va cada uno de esos caminos, pero no podemos tener esa información si no seguimos por esos caminos. Entonces, solo con lo poco que podemos ver, tenemos que tomar la decisión y escoger un camino. Entonces, la toma de decisiones se refiere a la calidad de la decisión que tiene que ver con los resultados. No se sabe si una decisión fue acertada o no hasta que no se haga una evaluación del resultado. Si el resultado es favorable, entonces se puede decir que la decisión fue un éxito, y si por el contrario la decisión fue equivocada, entonces se va a llevar a la organización o a la unidad a un fracaso. Entonces, aquí hay un proceso de cómo podemos desarrollar esa toma de decisiones. Bueno, entonces tarde o temprano un líder va a tener que tomar esas decisiones. Entonces, ¿qué podemos seguir? ¿Qué pasos se pueden llevar a cabo para poder lograrlos? Entonces, ese proceso de toma de decisiones, como dice ahí en la diapositiva, no es una fórmula ideal. O sea, no es que 100% te va a garantizar un éxito, pero sí puede incrementar esas posibilidades de alcanzar el éxito si sigue un paso, un proceso formal. Entonces, aquí tiene estos pasos, están conformados por 8. ¿Y de qué se trata? Entonces dice el primer paso, dice determinar la existencia del problema. Para tomar una decisión hay que estar bien conscientes del problema que se está tratando de resolver. Entonces, la discrepancia entre la situación presentada y la que no es deseada. En el segundo paso está identificar los criterios de decisión. ¿Qué es lo importante? Entonces, muchas veces las decisiones dependen de qué considera el líder que es más importante. A veces hay que hacer un equilibrio y hay que decidir entre una cosa y otra. Por ejemplo, usted puede tener en un proyecto la decisión de si invertir una gran cantidad de dinero o invertir poco. Entonces, ahí depende de qué es
lo que pesa más, si la inversión o los resultados, porque muchas veces cuando se hace una inversión pobre, por lo general los resultados también reflejan ese mismo tipo de pobreza en lo que se estaba tratando de buscar. En el paso número 3 está asignar la importancia de los criterios de decisión. Entonces, ¿cuáles son esos criterios? Pueden existir más de uno, pero entonces debe haber una cierta jerarquía, cuál es lo más importante y cuál es lo menos importante, para según eso poder tomar la decisión. En el paso 4 está enumerar las alternativas factibles que se pueden resolver el problema. Cualquier problema puede tener más de una posible solución, incluso el hecho de no hacer nada es una solución, pero es la menos recomendada. Entonces, no hacer nada solamente se recomienda en el caso en el que el hecho de hacer algo amerite una pérdida mayor que el de quedarse quieto. Entonces hay que considerar las diferentes alternativas que se tienen, que se pueden desarrollar para resolver ese problema. En el paso número 5 está analizar cada una de esas alternativas. Entonces yo ya tengo un listado de las posibles alternativas que puedo seguir y analizo cada una de ellas. Todo tiene un pro y un contra y entonces hay que identificarlo. ¿Cuáles son las cosas buenas de esta alternativa y cuáles son las malas? No existe alternativas 100% buenas, siempre van a tener algo en contra, entonces hay que tratar de descubrir qué es eso en contra que todo tiene. Con cada uno de los criterios y con una ponderación, ahí también entran los criterios de decisión que se hayan tomado. En el paso número 6 está elegir la mejor alternativa, entonces yo ya he cotejado cuál es lo que gano con cada alternativa y qué es lo que pierdo, y de acuerdo a eso trato de buscar con la que más puedo ganar y pierda menos. Y con eso se elige de una forma objetiva la alternativa cuya mayor puntuación haya obtenido. Implantar la decisión. Entonces, ¿a qué se refiere con implantar la decisión? Ya que se haya tomado la decisión hay que llevarla a cabo. Entonces es importante hacer esa parte de la implementación de la decisión. Y finalmente, una vez se haya llevado a cabo, hay que hacer una evaluación. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener un punto de referencia con posibles decisiones que se puedan realizar en un futuro. Bueno, entonces, entendiendo un poquito este proceso de la toma de decisiones, vamos a pasar a ver esos diferentes estilos de decisión que se pueden dar. Entonces les voy a pedir que por favor me regalen un segundito. Ya regreso, denme un segundo, voy a atender algo aquí.
Listo, muchas gracias por esperarme. Entonces, como les venía dando, hay diferentes estilos de decisiones que se pueden tomar dentro de la organización en una dirección. Entonces, están el estilo de decisión autoritarias. ¿Qué son lo que tienen que ver? Esas decisiones que tienen ese carácter fuerte, que a pesar de que no tengan una buena aceptación, se deben realizar porque deben hacerse y garantizar la calidad o el buen rumbo de la organización. Entonces, muchas veces tenemos que tomar decisiones que no le gusta a todo el mundo. O sea, es imposible garantizar que todas las decisiones que tome un administrador siempre van a tener una buena acogida. Entonces, hay algunas que deben hacerse y esas decisiones son las que se conocen como autoritarias. Hay otros tipos de decisiones que son las consultativas. Entonces, en estas decisiones sí se puede tomar en cuenta la opinión del equipo de trabajo. Entonces, hay ciertas cosas en las que sí se permite esta parte y entonces se deben dar ese escuchar a los otros. No es que los otros tomen la decisión por el director o por el administrador, sino que aportan, dan sus diferentes puntos de vista y el director los toma en cuenta para así tomar la decisión definitiva. Y están las decisiones grupales, entonces esas sí son las que se toman en consenso. Por ejemplo, la decisión que tomamos aquí de cómo hacer la parte de la evaluación, entonces es una decisión grupal, yo les propongo, todos votan y acogemos el grupo, la decisión que toma la mayoría. Entonces, son los diferentes tipos de decisiones, hay que tener bien en cuenta cuál es el tipo de decisión a la que nos estamos afrontando. Entonces, como administrador usted tiene que escoger qué tipo es esa decisión que va a tomar. Es una autoritaria en la que usted definitivamente va a tener que imponer una decisión que considere correcta, gústele o no a las otras personas, puede consultar con los demás o puede ser una decisión que se puede tomar en grupo. Entonces, eso es algo que tiene que discernir cada uno de los directores. La otra parte que hay que considerar en esta parte de la dirección, el liderazgo, es la parte del trabajo en equipo. Entonces, se considera que el equipo es una integración de todas las personas que lo conforman, de sus voluntades y que todos van hacia un mismo objetivo, o sea, hacia alcanzar un propósito en común, que obviamente ese propósito tiene que estar en línea con lo que la organización se ha puesto en marcha. Entonces, su misión, sus objetivos, su visión, todo eso es hacia lo que debe trabajar el equipo dentro de una organización. Entonces, hay que hacer una muy clara diferencia. Muchas personas tienden a confundir lo que es el trabajo en equipo con lo que es un trabajo en grupo. Sobre todo en la parte académica se tiende a realizar los trabajos en grupo. Entonces hay una diferencia que se debe entender. Mientras en un trabajo en grupo hay un líder fuerte y concentrado en un foco claro, en un trabajo en equipo el liderazgo es compartido. A pesar de que hay un responsable, todos dan ese impulso, ese líder que deben cada uno adentro para que todo el equipo salga adelante. Mientras en un trabajo en grupo hay una responsabilidad individual, o sea, cada uno se les entrega unas tareas específicas, en el equipo la responsabilidad, a pesar de que es individual, es también solidaria. Entonces, un claro ejemplo para que lo veamos más desde el punto de vista de ustedes como estudiantes, cuando trabajan en grupo suelen dividirse los puntos de un trabajo. Entonces son 5 puntos, cada uno hace un punto y allá verán los demás. Yo cumplo con entregar mi punto. En cambio, si se trabajara en equipo, a pesar de que cada uno puede que desarrolle un punto distinto, al final todos se reúnen y todos lo discuten y ven si fue el desarrollo que se debería entender. Entonces, en un trabajo en equipo todos aprenden. Todos conocen de lo que se realizó entre los demás y si alguno tiene alguna dificultad o no puede cumplir, entre todos se apoyan. Entonces, esa es la diferencia entre trabajar en grupo y trabajar en equipo. En la tercera, el objetivo del grupo es idéntico a la misión de la compañía. Entonces, si lo comparamos con la parte de la educación, pues el objetivo del grupo es sacar una nota máxima.
En cambio, en el equipo se tiene un propósito específico que todos persiguen. Entonces, si lo comparamos en la parte de la educación, el objetivo ya vuelta es aprender. Entonces, es distinto trabajar en grupo que trabajar en equipo. En grupo, el producto de trabajo es individual. Entonces, lo que les decía, a cada uno se lo juzga por esa función, por esa responsabilidad que se le asignó, sin tener en cuenta a los demás. En cambio, en el equipo, el producto del trabajo es colectivo. Si el equipo fracasa, fracasan todos, y si el equipo gana, todos ganan. Todos alcanzan el éxito. Mientras en el trabajo en grupo, la eficiencia es el eje de las reuniones, en el trabajo en equipo se alienta la discusión abierta y la resolución activa de los problemas. Entonces, en los grupos a veces se hacen unas reuniones, se distribuye el trabajo, después se vuelve a hacer otra reunión, se unifica el trabajo y hasta ahí va. En cambio, en el trabajo en equipo se puede estar trabajando constantemente, uno con otro puede estar pidiendo consultoría o puede estar pidiendo alguna ayuda para resolver el problema en el que se está enfrentando. ¿Qué pasa con un trabajo en grupo? Entonces, la efectividad se mide de forma indirecta, entonces solamente por los resultados muchas veces en las organizaciones financieros de todo lo que tiene que ver en la unidad. En cambio, en un trabajo en equipo, su efectividad se mide directamente a través de los resultados que todo el equipo alcanza. Entonces, ¿se cumplieron o no se cumplieron los objetivos? Y no se va solamente esa parte financiera, esa parte económica. En el trabajo en grupo se discute de cierta forma, se decide y se delega. Lo que les decía, se les distribuye las funciones a cada uno y cada uno de ellos tiene que cumplir solo con su función y se encierra, se vuelve como una burbuja. La persona con lo que tiene que hacer y los demás allá verán. En cambio, en el equipo se discute, se decide y se trabaja en conjunto, todos trabajan juntos. Si alguno tiene algún inconveniente, los otros están allí para apoyarlo. A veces en los trabajos en grupo o las empresas que trabajan de esa forma, en grupo más no en equipo, en vez de apoyar cuando alguien tiene una dificultad, lo que hacen es tratar de enterrarlo, ¿no? Entonces, que todo el mundo se dé cuenta que cometió un error para que entonces digan que lo que yo hago está bien y que el otro siempre se equivoca. Entonces, es una mala postura tomar esa dentro de una organización, porque si bien a esa persona se le decae todo el peso de el juzgamiento de los demás acerca de que no cumplió con su función, el que pierde es todo el equipo. Si usted detecta que alguien no está cumpliendo con su función, lo mejor que puede hacer es hablar con esa persona, decirle, mira, yo creo que esto está pasando de esta forma, tiene alguna dificultad, le puedo colaborar. Entonces, esa es la diferencia del trabajo en equipo. Entonces, se pueden presentar diferentes clases de equipos. Hace una semejanza aquí el autor del libro con los diferentes deportes que son muy populares. Entonces dice, hay un tipo de equipo que es el equipo de béisbol. Entonces, ¿qué características tiene este equipo? También dice que se puede comparar con lo que ocurre dentro de una orquesta en la música. Entonces, los jugadores dentro de este equipo, las personas que lo conforman, no juegan como tal, cada uno tiene una posición fija y nunca la abandona. Es más, cuando algo pasa en una base, otro jugador no lo puede auxiliar. Entonces, los que tienen la posibilidad de conocer el deporte del béisbol, entonces cada jugador se enfrenta a una ronda diferente y si logra pasar la bola de cierto límite, puede avanzar a la siguiente base y los demás jugadores de ese mismo equipo no lo pueden colaborar. La segunda clase de equipo que nombra es la del equipo de fútbol. Entonces tal vez el fútbol sea un poco más conocido por ustedes aquí porque es más dado a esta región. Y entonces los jugadores de equipo de fútbol, si bien son iguales al béisbol porque tienen una posición física, una función distinta que tienen que realizar, pueden interactuar entre ellos. Entonces, de alguna forma el otro se apoya en sus compañeros para poder avanzar y poder lograr ese objetivo que se puede alcanzar. Entonces, para decirlo más un poco en los términos de ingeniería, los diseñadores, los ingenieros, el personal de manufactura y el personal de ventas trabajan de forma paralela. Entonces, ese es el tipo de
clase de equipo fútbol. La tercera clase es el equipo que ocurre en un doble de tenis. Entonces, si bien se asimila como un equipo de ejecutivos superiores que integran esa parte de las decisiones, los tenistas tienen una posición, uno que es primaria y otro secundaria. Entonces, el tenista primario es el que ejecuta el juego, pero el otro está allí para darle un soporte, para cubrirlo. Entonces se acomodan de acuerdo a cómo se va desarrollando las circunstancias para que cada uno de ellos se alternen y tomen la dirección del juego de acuerdo a sus fortalezas y también ceda su dirección al otro para cuando él tenga una debilidad y el otro pueda afrontarlo de una mejor manera. Entonces se va alternando el trabajo de acuerdo a cómo se vaya dando el juego. Entonces hace ese tipo de semejanza entre cómo son los equipos de trabajo dentro de una organización con estos tres deportes. Dice que también hay que tener en cuenta que no todos los equipos sirven para todos los trabajos. Entonces, dependiendo de la naturaleza de la organización, de cómo es esa compañía, entonces usted puede ver qué tipo de equipo se puede presentar. O también puede ser dependiendo de las personas que lo conforman. Entonces, hay ocasiones donde hay personas con gran experiencia dentro del equipo de trabajo y otros que no la tengan mucho, entonces hay que ver cómo se pueden ajustar. Tal vez el equipo de fútbol sea la mejor solución porque allí todos se están apoyando unos con otros. En cambio, cuando hay dos personas que tienen o varias personas que tienen conocimientos muy fuertes, pero cada uno de ellos en áreas distintas del conocimiento que van a ser utilizadas en diferentes fases de los procesos, entonces se puede utilizar un equipo, una clase de equipo como la que se da en el tenis doble. Entonces, decidir cuál equipo es el más adecuado para la organización y para las personas que la conforman es una decisión muy crucial que tiene que afrontar el director. Es difícil y también es arriesgada porque si bien usted puede tener ciertas guías para tratar de tomar la mejor decisión, no siempre van a terminar en éxito, por muy buenas decisiones que se hayan tomado, porque siempre hay ese factor de incertidumbre incorporado en todo lo que tiene que ver con las organizaciones y con las empresas. Entonces, son sistemas complejos que interactúan y dependen no solo de la parte interna a la organización, sino también de las partes externas, entonces del medio en el que se envuelven, de los proveedores, de los clientes, de la economía, de la política. Entonces todo eso los vuelve vulnerables a que, a pesar de que se tomen buenas decisiones, de que se hagan buenos equipos de trabajo, de todas maneras no se alcance el éxito y los objetivos que puedan darse dentro de la organización. Entonces, esta es la parte de lo que tenía que ver pues con la parte del liderazgo, de toma de decisiones y de trabajo en equipo. Aquí es donde yo les hago la pregunta de siempre, si tienen alguna duda, alguna inquietud o si por el contrario les queda clara toda esta parte del tema. Bueno, entonces los compañeros me dicen que está todo muy claro. Lo que me gustaría que ustedes se lleven para su aplicación de la vida diaria es la parte del liderazgo y del trabajo en equipo, ¿no? Traten de ser líderes donde sea que estén haciéndolo, sea dentro de su trabajo o dentro de su vida personal, dentro de su familia. Traten de ser líderes, no los que llegan y juzgan a las demás personas con las que están trabajando, sino los que colaboran, que si detectan algo que está haciéndose mal, pues trate de apoyar a esa persona, trate de orientarlo de la mejor manera. Y pues la parte también de la toma de decisiones. Entonces a veces tratamos de que las decisiones los tomen los demás y la verdad es que tarde o temprano nosotros tenemos que tomar esas decisiones.
hay que asumir un riesgo, ninguna decisión le puede garantizar a usted el 100% de que va a tener éxito, porque entonces ahí no habría una decisión, sino que sería una apuesta segura, y esa es una utopía. O sea, cualquier decisión que usted tome siempre va a tener ese porcentaje de que de pronto pueda cometerse un error, pero la peor decisión que se puede tomar es no hacer nada. Hay que arriesgarse y hay que tomar las decisiones. Bueno, entonces esta era la parte del tema que les venía a compartir el día de hoy. Si no tienen ninguna duda, ninguna inquietud, pues no queda más que decirles que muchas gracias por estar aquí. Yo les compartiré la parte del documento ahí en el grupo de WhatsApp y también en el COES, tanto las diapositivas como el documento que tiene más extenso de pronto la información. Si tienen alguna duda, alguna inquietud cuando revisen el texto o cualquier cosa que les surja, pues ya saben, mi teléfono está ahí en pantalla, ya lo conocen, o si no también mi correo electrónico para cualquier cosa que tengan. No sé si tengan alguna otra duda. Sí, ninguna. Bueno, listo. Entonces, muchachos, muchas gracias. Que tengan un buen resto de tarde y un buen resto de semana. Pues nos estamos comunicando. Que estén muy bien. Hasta luego.